¿qué tal? Desde hace un tiempo, muchos colombianos en todo el país han notado que sus facturas de electricidad llegan cada vez con un costo más elevado. Seguramente se han preguntado por qué sucede esto. Pues hoy, precisamente en el programa Campus Vivo, hablaremos sobre el aumento en el precio de la energía, cuál es verdaderamente la razón detrás de este incremento y la capacidad de generación de electricidad en el país. Quiero darles la bienvenida a ustedes, nuestros televidentes, y a los panelistas que tendremos hoy en nuestra conversación. Así que los saludamos de inmediato. Comenzamos con Santiago Hoyos, doctor en ingeniería, docente de la Escuela de Ingenieros de Antioquia y ha trabajado en empresas de ingeniería y de construcción. Santiago, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y esperamos resolver estas preguntas tan importantes para la sociedad hoy en día. Así será. Continuamos con Carlos Andrés Arredondo, ingeniero electricista, doctor en energía solar y celdas solares, docente investigador del programa de ingeniería en ingeniería de la Universidad de Medellín. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Continuamos con Álvaro Castro, ingeniero electricista, magíster en ingeniería eléctrica, especialista en operaciones del mercado XM. Bienvenido. Muchas gracias por este espacio, a los demás miembros que vamos a conversar de esos temas tan interesantes para la sociedad colombiana. Perfecto, y culminamos con un estudiante de la Universidad de Medellín. Se trata de Jefferson Restrepo, quien es actualmente estudiante del programa de Ingeniería en Energía de la Universidad de Medellín. Bienvenido, Jefferson. Muchas gracias, Claudia. Un gusto para mí estar con todos ustedes hoy aquí. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces. Profe Carlos, vamos a iniciar con usted para que nos ponga en contexto sobre ¿cuál es la capacidad que tenemos actualmente de energía en el país? Y si quiere lo hablamos en porcentajes para tener mayor claridad para nuestra audiencia. Ok, perfecto. Pues cuando nosotros hablamos de la capacidad que tiene el país en cuanto a generación de electricidad, decimos que es alrededor de 18.000 megavatios, pero eso suena pues un número que a veces como que no es tan sencillo de entender. Entonces lo que yo hago es explicarlo más como desde el punto de vista de decir, nosotros si tenemos una torta, digamos como que un 60% de esa torta, un poquitico más de ese 60% viene a partir de la generación hidroeléctrica, es decir, donde nosotros tenemos embalses y convertimos esa capacidad que tiene el agua, transformamos la energía potencial del agua en energía cinética y la convertimos en electricidad, es decir, tenemos el agua ahí represada, la ponemos a moverse y con eso generamos electricidad. Después tenemos aproximadamente un 33% que viene de las centrales térmicas, es decir, tenemos que quemar combustibles, ¿para qué? Para que nosotros giremos una turbina y de allí ¿qué hacemos? Pues generamos la electricidad. Y finalmente tenemos algo así como un 1%, en realidad mucho menos del 1%, que proviene de lo que son las energías renovables. Ahí estamos hablando de la energía del sol, cuando nos dicen, los paneles solares o la energía eólica, los molinos de viento, eso es más o menos la composición que nosotros tenemos actualmente en el país. Que esa es la tendencia, pero actualmente el porcentaje más bajito. Sí, en estos momentos lo que está sucediendo es que esperamos que se tenga un crecimiento en el mercado de lo que son las energías renovables. Lo que pasa es que no ha sido tan fácil porque pues hemos tenido múltiples inconvenientes. Dentro de eso podemos decir que los diálogos que se tiene con algunas comunidades, también la falta de reglamentación, los planes de expansión de la red eléctrica que no han facilitado esto. Entonces eso ha hecho que sea un poco más lento y que nos lleve precisamente en gran medida a que tengamos los problemas en el incremento de tarifa. ¿Por qué? Porque pues como dependemos tanto del agua y si no tenemos tanta agua y tenemos que quemar combustible, el combustible está caro y lo pagamos a tasa representativa del dólar, que la tendencia ha sido un poquitico al alza, entonces termina siendo algo enredado. Y si a eso le aumentamos el fenómeno del niño, entonces ya ahí sí estamos un poco más complicados. Pero ahora le voy a preguntar entonces a Álvaro, ya teniendo un contexto inicial, Álvaro, ¿cómo se definen las tarifas? Claro que sí. La tarifa de energía eléctrica a veces la tenemos todos en nuestros recibos, pero a veces al revisarla no la entendemos mucho, porque en esos temas normalmente hablamos de unos términos muy complejos. La invitación de este espacio es que hablemos de la energía eléctrica como un producto, como quien compra una manzana. Si yo voy a un supermercado y compro una manzana, en el valor de la misma está implicada una cadena para su entrega. Está quien genera, quien produce esa manzana, quien la transporta hasta un centro de consumo, quien la distribuye, quien la comercializa. Entonces, algo similar le pasa a la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene varios componentes asociados con su generación, la transmisión, la distribución, comercialización y otros factores como la energía que se pierde y otro tema de restricciones. Ahora, es importante notar que esto no es que alguien se lo inventa y es que hoy quiero que la tarifa sea así o asá, no, viene establecido por una fórmula, ¿cierto? Una ecuación matemática que dice qué componentes hay que sumar de todo el eslabón y es formulado en nuestro país por la Comisión de Regulación de Energía y Gas que reglamenta todo el tema de la tarifa. Esos componentes son los que tienen ahora una alta preocupación, sobre todo en el sector empresarial, Santiago, por el incremento de las tarifas. Hablemos de ese tema.
Gracias, Claudia. Y es una gran preocupación para los empresarios poder decir que tenemos con qué pagar la energía y poder producir. Y resulta que ha venido incrementándose ese gasto en la energía precisamente porque la tarifa de energía se ha incrementado de manera significativa, de una manera muy significativa. El año pasado, por ejemplo, las tarifas podían estar alrededor de 700, 600 pesos y hoy pueden estar del orden de 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ese cambio tan significativo le duele al bolsillo. ¿Qué tiene que hacer el empresario? Trasladar el precio al producto, es decir, al usuario final que consume la manzana, ¿cierto? ¿Y a qué se deben esos incrementos? Entre otras cosas, consideramos, como todos los insumos para la producción y demás, que la tarifa de energía eléctrica está indexada a unos indicadores económicos, el índice de precio al consumidor, el índice de precio al productor, entre otras cosas, como decía el profe, a la tasa representativa del mercado. Mientras esas variables económicas estén muy volátiles, incrementándose significativamente, vamos a tener precios muy altos y cada vez vamos a ver restringida la competitividad y la productividad de las empresas. ¿Cómo se genera esa energía? ¿Quién la regula? ¿Cuál es la preocupación de los empresarios? Todas estas temáticas, Jefferson, ¿cómo se tocan desde el aula? Pues me rememora a muchos docentes cuando lo mencionan y es porque tenemos materias específicas para cada uno de estos temas. Tenemos docentes o clases que hablan sobre el mercado, sobre cómo se conforma el precio. También tenemos docentes que hablan sobre eficiencia, cómo las empresas consumen, cómo tienen que pagar, cómo tienen que evaluar sus proyectos teniendo en cuenta el costo de la energía y cómo varía en el tiempo. Y desde la electricidad también lo tenemos muy en cuenta, que esas son las restricciones que mencionan y es todo el sistema. Entonces, en todas las clases, durante toda la carrera, hablamos de todos estos temas y nos dan como herramientas de todo lo que pasa en la factura de servicios tiene un porqué y no es como que esto pasó por un tema de actualidad o por una guerra, sino que estaba estipulado desde mucho antes. Perfecto, ya tenemos un acercamiento inicial a la materia que tocamos hoy. En un momento regresaremos y seguiremos conversando sobre este importante tema del incremento de la energía en Colombia. Recuerden, esto es Campus Vivo para Vivir el Futuro, el programa institucional de la Universidad de Medellín. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Mariana Posada y soy estudiante del programa de Comunicación y Relaciones Corporativas. El sello editorial de la U de Medellín abrió su tienda online para que la comunidad universitaria y el público en general puedan adquirir sus libros mediante esta plataforma y recibirlos a domicilio. El sello editorial Universidad de Medellín habilitó su nueva tienda online. Allí pueden encontrar todos los libros de nuestro fondo universitario, de las distintas áreas del conocimiento, derecho, comunicación, ciencias sociales, ciencias económicas, ingenierías, entre otros. Pueden realizar el pago con tarjeta débito, tarjeta crédito y reciben el producto directamente en su domicilio. Los invitamos a visitar la tienda online, es librosimpresos.udmedellin.edu.co. Y cabe aclarar que solamente está disponible en esta tienda online los libros del sello editorial Universidad de Medellín, no de otros fondos. Esta excelente noticia va a permitir al alcance de un clic el acceso a los diferentes títulos que hacen parte del sello editorial de la U de Medellín, como la cartilla del trabajo, Tanto Ardor, Sobrevivientes, entre otros. Ingresa a la tienda online librosimpresos.udmedellin.edu.co y adquiere tu libro. Hablamos hoy de la preocupación que ha generado entre muchos colombianos el aumento del costo de la energía a nivel nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya tenemos un contexto inicial y ahora nuestra siguiente pregunta es para Álvaro. Álvaro, ¿cómo funciona este mercado energético en el país? Claro que sí, Claudia. Colombia desde mediados de los 90 abrió su mercado. Pasó el Estado de un rol de prestar el servicio a que vinieran diferentes participantes a prestar el servicio.
Entonces, la energía eléctrica, por su diseño, requiere una conformación de grandes bloques de energía, donde las empresas entran en un esquema de competencia para determinar cuánta energía pueden entregar. Y en esta administración del mercado mayorista lo que se hace es, con base en unas reglas de juego definidas, calcular cuánto sería ese precio en el corto plazo. Entonces, en este mercado los generadores principalmente compiten por entregar una energía, según la declaración que ellos tengan del valor de esta energía, y en el mercado se calculan los precios. Ahora, como volviendo al ejemplo de la manzana, el precio puede variar según si hay o no hay manzana, ¿cierto? Entonces existen instrumentos que tienen las empresas para gestionar esos cambios en esos precios a través de contratación, a través de esquema de derivados financieros. ¿Para qué? Para que esas compras de energía a nivel mayorista se hagan de la manera más eficiente para trasladarlas a los usuarios. Eso a grandes rasgos comprende la administración del mercado. Gracias, Álvaro. Vamos a continuar hablando de esta gran manzana, pero en la bolsa y en comportamiento que ha tenido, Carlos. Listo, no, pues lo que yo pienso es lo siguiente, ese comportamiento depende de qué es lo que yo tengo disponible para vender. Entonces, si yo estoy en una tienda y por un lado tengo las frutas, por el otro lado tengo las verduras, pues ¿qué va a pasar? Del que menos tengo, pues me va a generar un precio mucho mayor. Y más o menos ese es el comportamiento que nosotros hemos venido teniendo. Se dice que vamos a tener un fenómeno del Niño, es decir, el cambio climático ya nos está pegando y nos está pegando bastante fuerte y que va a ser moderado a fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Una sequía bastante importante. ¿Eso qué hace? Que el nivel de los embalses, donde nosotros tenemos el agua ahí pues represada para generar electricidad, tienda a disminuir. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar esa agua y entonces cuando nosotros cuidamos el agua tenemos que empezar a generar ¿de dónde? La empezamos a generar desde las centrales térmicas. Tenemos que consumir combustible y en estos momentos en el país tenemos un inconveniente y es que el gas viene siendo cada vez más escaso. Tenemos una escasez bastante grande de este combustible, tenemos termoeléctricas que están generando con eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese precio se viene incrementando, pero yo no puedo seguirme gastando el agua. Entonces ahí es donde, por eso nosotros observamos que el precio se incrementa. Y si nosotros tuviésemos de pronto un poco más de lo que tiene que ver con las energías renovables, es decir, la solar fotovoltaica y la eólica, por ejemplo, a pesar que son energías que llamamos estacionarias, que no tengo disponibilidad de ellas las 24 horas del día, sino que son ciertos periodos en el día y también ciertos periodos en el año, pues muy probablemente yo lo que estaría haciendo es que ellas entrarían como a ayudar un poquitico a quitarle esa carga a las térmicas, porque como su nombre lo indica, son renovables, entonces son energías que yo tengo disponibilidad en gran parte del año dependiendo de cómo esté el clima. Es decir, si yo tengo buen sol, entonces voy a generar mucha más energía con las plantas solares y así es que se estructura el precio. Es decir, el problema del incremento entonces energético en el país se debería a dos causas. Una, el fenómeno del Niño, que arrastra entonces la segunda, que es la escasez de combustibles que tenemos. Sí, y también a la poca penetración, al poco crecimiento que hemos venido teniendo en las energías renovables, porque nosotros esperaríamos tener en estos momentos que en la matriz energética, como lo mencioné hace un momento, no tuviésemos una participación menor del 1%, sino que estuviésemos por allá como por el 4 o 5%. Pero ¿qué sucede? Esa implementación de los proyectos de energías renovables en el país ha venido siendo lento. Hablamos de transición energética y es importante, pero hay que acelerar y hay que buscar esos mecanismos para que esto se pueda dar más rápido. Es decir, que nosotros podamos tener las licencias ambientales que sean más rápidas, los planes de expansión de las redes eléctricas que sean también más acelerados y más claros. Eso hace que de pronto nosotros estemos como yendo no al paso que queremos, pero que sí nos serviría mucho, nos ayudaría mucho realmente. Es decir, ahí tendríamos tres indicadores. Correcto. Tenemos las causas y la raíz del problema. ¿Qué soluciones se plantean desde la Academia Jefferson? Bueno, digamos lo que más hemos visto es la inclusión de las energías renovables. Eso es como lo que más se está mandando ahora y es porque hay mucha tecnología disponible para generar energía, pero no está llegando al país, no la estamos implementando a la velocidad que deberíamos. Y algo que viene ligado a ello es que de la transición energética va ligado a la transmisión. Entonces, tengo la generación, pero ¿cómo va a llegar a los centros de consumo? ¿Cómo va a llegar esa energía a nosotros o ese producto? Ese es un problema que debemos solucionar y además de eso, ¿quién gasta? ¿Nos importa o no? En Colombia, por lo general, somos residenciales. Lo que más se consume aquí es lo residencial, o sea, los hogares, todos en la casa, viendo noticias y comiendo. ¿Cómo podemos hacer que los usuarios hagan parte del consumo de su energía? Pero eso no se me adelante porque eso va a ser materia de nuestro último bloque. Jefferson, continuamos hablando con Santiago de esas energías renovables. ¿A corto, mediano, largo plazo es la solución que tenemos? Es parte de la solución. Tendríamos dos formas de mirarlo en el sistema interconectado nacional, uno de manera distribuida,
que sería en los hogares, en la industria, ¿sí?, en los comercios, y otra de manera centralizada en todo el sistema interconectado nacional. De manera centralizada, lo que tenemos que reducir, que avalar hoy es la posibilidad de que la generación que se pueda dar con este tipo de tecnologías pueda traerse a los centros de consumo. Ahí es donde necesitamos el tema de transmisión, como decía Jefferson o Carlos, acelerar ese tema de transición en la transmisión de energía. Y de manera distribuida tenemos dos elementos, la autogeneración y la generación distribuida. En la autogeneración, si un industrial coloca en los techos de su bodega sistemas solares, reduce el consumo de energía y por lo tanto el gasto en energía, haciendo que sea más competitivo. Entonces sí es parte de la solución, tanto desde el punto de vista centralizado del sistema como desde el punto de vista distribuido en cada uno de los usuarios de la cadena de valor. ¿Y eso para qué? Para poder que puedan de alguna manera desarrollar las capacidades de producción más amigables con el medio ambiente, que tengamos un impacto positivo y estemos alineados precisamente con la carboneutralidad y los ODS. Producción, construcción, cuidado del medio ambiente, sostenibilidad. Carlos, ¿usted está que se habla? Sí, la verdad sí, pues es que quiero complementar porque le ha tocado un tema importante, unos puntos bien importantes, y yo creo que la solución sí se da a partir de las renovables, como él lo menciona, es decir, necesitamos eso, pero tenemos que irnos de la mano con algo que se llama la eficiencia energética. ¿Qué estoy consumiendo yo y cómo lo estoy consumiendo? Eso yo creo que lo necesitamos, y no solamente a nivel de las industrias, sino también de los hogares. Tema de nuestro último bloque. Nosotros por el momento vamos nuevamente a hacer una corta pausa. Seguiremos conversando sobre el incremento del precio de la energía en Colombia, sus causas y posibles soluciones. Recuerden, esto es Campus Vivo, el programa institucional de la Universidad de Medellín. Docentes y estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la U de Medellín, en compañía con universidades que hacen parte del G8, la Universidad EIA y la Universidad Nacional C de Medellín, publicaron una cartilla digital que sirve como guía para la inspección rápida del riesgo en escuelas rurales. Esta cartilla es parte de los productos del proyecto Escuelas Rurales Seguras de Antioquia, que lidera la U de Medellín. Hablamos con algunos estudiantes que hacen parte de la investigación y esto fue lo que nos contaron. La cartilla le sirve a las personas que estén localizadas en las partes rurales de Antioquia, debido a que así pueden los profesores o ya las personas pues competentes de las escuelas poder determinar y poder dar como unos datos a la aplicación para poder ya sacar y recopilar esa información y poder determinar si la escuelita que se está analizando es vulnerable o no a los ciertos motivos de los cuales se pueden tener vulnerabilidades, como el sismo, las avenidas torrenciales, los movimientos en masa. Entonces los profesores o las personas que puedan utilizar esta cartilla pueden tener una base de datos de cómo se encuentra su escuela ya por medio pues, del aplicativo. ¿Con qué finalidad? Pues esta base de datos que uno va recolectando sirve para crear estrategias de mitigación del riesgo y así poder buscar una manera de implementar planes para mejorar y reducir el riesgo de estas escuelas. En cuanto como a nivel personal y profesional, siento que es un proyecto como muy retroalimentador y que nos ayuda como a acercarnos más a nuestra parte humana como ingenieros civiles, además de que siempre nos recuerda que nuestro objetivo es preservar la vida de las personas y protegerlas. Este proyecto permite sensibilizar a los y las estudiantes y a contribuir de manera significativa a la solución de problemas reales de la sociedad. Para más información visita el sitio web que aparece en pantalla. Estamos de regreso y ante este panorama, Santiago, muchos colombianos se preguntan qué va a pasar. ¿Hay posibilidades de un racionamiento energético? Esa pregunta es bien importante, Claudia. Posibilidades sí hay. En los racionamientos pasados se dieron varias condiciones. Una, un fenómeno del Niño que, como dijo el profe Carlos, reduce considerablemente la disponibilidad de energía hidráulica. Dos, por ejemplo, precios altos de los combustibles y que no haya disponibilidad de ese combustible para todas, en este caso las plantas térmicas.
3, que haya un daño, por ejemplo, de una central, puede ser hidroeléctrica, puede ser térmica, cualquiera de ellas, ¿cierto? Esos 3 elementos se pueden configurar dentro de pocos meses en Colombia, sobre todo en el próximo año. ¿Por qué? Porque ya tenemos una probabilidad muy alta de que estemos en un niño fuerte, sea con una alta intensidad, pero también puede existir una posibilidad financiera que propicie que se dé ese apagón. Panorama preocupante. Álvaro, continuemos entonces hablando de cuál va a ser ese papel de los actores que intervienen en este sector energético. Claro que sí, Claudia, y es súper importante que tengamos muy presente el propósito de por qué un mercado, de por qué la energía y para qué. Indiscutiblemente el rol del usuario, un rol activo, que el usuario esté informado, que el usuario en lo posible sepa en tiempo real cuál está haciendo su consumo, le va a permitir tomar decisiones. ¿Cierto? Ante este panorama que están mencionando, en la medida que a ese usuario le demos herramientas, le demos instrucción, le demos capacitación, formación en esos temas, puede saber en qué momentos puede consumir más, consumir menos energía, puede adaptarse, mejorar las condiciones que se pueden dar en cualquier tipo de mercado. Y pienso que todavía es un camino por recorrer. Pienso que todavía nos falta llegarle a ese usuario con información más clara, de una manera menos compleja, para que tengan nuevas herramientas de decisión, y creo que es un reto que como sector eléctrico tenemos que seguir abordando. Y nos falta un tema clave, educación. Y por eso yo le quiero preguntar a Jefferson, a propósito de la academia y como estudiante, ¿cuáles serían esos tips que puedes darle en este momento a nuestra audiencia para que tengamos en cuenta? Sí, claro, Claudia. Yo creo que lo más importante en cualquier sistema para reducir es conocerlo. Entonces, desde nuestros hogares o desde nuestras industrias, porque también aplica para industrias, es evaluarnos en qué consumimos la energía y luego preguntarnos si tenemos que consumir así. Pasa en la casa consumos vampiros, ojalá que esto se vuelva un término común, y son electrodomésticos o equipos que consumen energía todo el tiempo, aunque no los usemos. Identificar esos equipos y reducir consumo. Tenemos ejemplos, Jefferson, 2, 3 ejemplos básicos. El módem del computador. El módem siempre del computador, está conectado y solo celular. se usa un rato. El cargador del celular, el módem del televisor o el bombillito rojo que siempre está prendido en todos los que trabajan con un control remoto y consumen a diario. Y en esa parte de educación, y hablando nuevamente del rol del usuario, nos hace falta mucho enfatizar en el uso eficiente de la energía, porque creo que llegamos a nuestros hogares, pueden estar varias luces encendidas, pueden estar varios equipos allí conectados, y por ejemplo el módem es un claro ejemplo que no necesita estar todo el tiempo conectado, y lograr unas reducciones en el consumo no solamente puede aliviar el valor que pagamos en el recibo, sino que el crecimiento como sector sea realmente eficiente. Entonces, muy de acuerdo. Algo que creo que también es muy importante y es como una medida a largo plazo es la etiqueta de eficiencia energética. Todos los equipos tienen una etiqueta amarilla y ahí nos dice cuánto consumen. Fijándonos en esa etiqueta, entendiéndola, podemos ahorrar desde antes de comprar el equipo. Jefferson, muchas gracias. Álvaro, de igual manera. Carlos, para cerrar, ¿cómo vemos el futuro? Yo la verdad veo el futuro con incertidumbre, es lo que yo tengo para decir realmente. ¿Por qué? Porque es que nosotros en estos momentos, como le he mencionado, estamos viendo que el sistema energético tiene que crecer, pero no está creciendo al ritmo que nosotros esperamos, al ritmo que queremos. Entonces, como lo mencionaba ahora el profe, pues nosotros nos vemos enfrentados a que muy probablemente nos veamos a puertas de un racionamiento, pero no solamente por ese lado, sino que también estamos viendo otras cosas, otros factores que se suman a esto. Por ejemplo, que las empresas del sector energético en el país están sufriendo o están enfrentándose a lo que se llama un relevo generacional. Muchas de las personas que allí trabajan pronto van a dejar esos cargos y no tenemos la cantidad suficiente de personas que se estén capacitando, que estén estudiando estos temas energéticos y que puedan asumir esos retos, que puedan estar en las direcciones de las empresas y ser operadores de esto. Entonces, por eso yo considero que nosotros como universidad estamos con esa visión, con esa misión de decirle a la gente, hey, si le interesó esto, si le gusta lo que estamos hablando y muchos otros temas más, si quiere saber qué son energías renovables, lo que hablábamos ahora de la estructura del mercado, de los precios, de lo que es la generación distribuida, todo eso, pues acá en la Universidad de Medellín les podemos dar la mano, ayudarles, decirles, en ingeniería en energía los podemos formar, les podemos ayudar y tenemos la ventaja que somos profesores que algunos trabajan en el sector y otros llevamos mucho tiempo trabajando, investigando en estos temas, entonces creo que eso puede ayudar a que esa incertidumbre disminuya y podamos irnos por el lado de lo que el crecimiento económico vamos ligado necesariamente sí o sí con el crecimiento energético, entonces eso nos puede ayudar bastante.
Yo creo que esa invitación va de la mano con otra que nos puede hacer Jefferson. ¿Cómo ha sido esa experiencia como estudiante de ingeniería? Pues la verdad creo que maravilloso, ha sido como un sueño hecho realidad y entender la factura que se ha pagado toda la vida ha sido como, no sé, entrar al mundo de la luz, porque realmente es un mercado fundamental, todos dependemos de él, todos es el mundo y no lo notamos, solo pagamos y ni siquiera notamos a veces que aumenta. Entonces, gracias por la oportunidad de compartir y educar a las personas en la importancia del uso de la energía. Pero esperamos eso, que muchos más jóvenes que están a puertas de terminar el bachillerato ingresen y tengan ese bichito de la curiosidad, sobre todo por este tema que a futuro nos inquieta a todos los seres humanos. A Jefferson, a Álvaro, a Santiago, a Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Un Campus Vivo. De esta manera nosotros concluimos nuestro encuentro en este espacio de la Universidad de Medellín, que nos brinda a todos la oportunidad de profundizar en temas de actualidad. Hoy precisamente hablando sobre el incremento de la energía en Colombia y conociendo además cómo funciona el mercado energético para entender un poco más por qué ocurre este tipo de fenómenos. Lo hacemos de la mano de nuestra comunidad universitaria y expertos en el sector. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Un Campus Vivo para vivir el futuro. Chao, chao. Desde el Campus Vivo de la Universidad de Medellín les damos la bienvenida a nuestra actualidad informativa. Todos los ríos, el río es el nombre de la exposición con la que se hace la presentación del proyecto Atrato, una alianza entre la Universidad de Medellín y la Universidad EAFIT para explorar la cultura y visión de quienes habitan en el cauce. Son obras de más de 20 artistas que desde el arte proponen una conversación sobre los ríos de Colombia con enfoque en el atrato. La exposición la encuentras en el Centro de Artes de EAFIT. En el Mundial de Karate en Arabia Saudita, una deportista de la Universidad de Medellín es protagonista. Lady Castaño, estudiante de negocios internacionales, obtuvo la medalla de plata en este certamen. Esta es la primera vez que Colombia logra medalla en un Mundial de Karate en la modalidad de kata individual categoría sub-21. Hasta el próximo 3 de noviembre, los egresados no activos de la Universidad de Medellín podrán inscribirse como aspirantes a integrar las 5 ternas de las que la Asamblea General, convocada para el 23 de noviembre de 2023, proveerá las vacantes con las que cuenta actualmente. Según lo establece la presidencia de la institución en la Resolución 2 de 2023, las inscripciones deberán hacerse en la Secretaría General, personalmente o por apoderado, dentro de la jornada laboral. Conoce las resoluciones completas escaneando el código en pantalla. Hemos llegado al final de nuestra actualidad informativa y los esperamos en una próxima emisión con mucho más.